Bueno, pues con un fondo un poquito diferente, pero bueno, eso no afecta a la calidad del video porque lo que importa es lo que se dice. Vamos con otro, preguntas y respuestas. Hola, hola amigos de Pitido Final, bienvenidos a un nuevo video de Pitido Final TV, bienvenidos a un nuevo domingo de preguntas y respuestas. El día de hoy, bueno, vamos a estar haciendo esta sección que ya es habitual. Tengo que decirles que no hubo muchas preguntas que responder, no mucha gente dejó sus preguntas en el chat, creo que porque estamos pasando por un poco una sequía de YouTube donde el algoritmo no nos está ayudando del todo, pero no importa, aquí estamos y hacemos video de cualquier cosa. Aunque me dejen dos preguntas, vamos a hacer videos siempre que se pueda. Ya saben que si quieren salir en el próximo video de preguntas y respuestas, lo que tienen que hacer es dejarnos sus dudas bajo el hashtag Rafa Responde y yo con mucho gusto me tomaré el tiempo de leer absolutamente todo, seleccionar las que mejor queden para el video y hacer este video contestando a las dudas que mejor encajen en lo que queremos decir. Como les dije, no tenemos el fondo habitual, no tenemos el precioso monumental Estadio Cuscatlán porque bueno, tuvimos un pequeñito problema de iluminación aquí donde estamos y no queda muy bien, así mi cara se ve totalmente decrépita, así que bueno, espero que me perdonen, que no les importe, que no les moleste, que esta vez estuvo un poquito cutre el background, pero bueno, vamos, que lo que importa es de lo que se hable y no perdamos más tiempo. Vamos ya con las preguntas que ustedes dejaron bajo el hashtag Rafa Responde. A ello. La primera pregunta viene directamente del live, del directo que hicimos el día viernes. Ven, como pueden ver aquí, hace 3 minutos, de Kevin Núñez y dice hashtag Rafa Responde: ¿Valverde no te parece un jugador de muy mala suerte o de cristal? Creo que cogió unas 15 veces el virus, gripe, disentería, lesiones, etcétera, etcétera. Ya ni sé si para el PSG estará presente. A ver, es evidente, Kevin, que ha tenido mala suerte. O sea, no sé si será un jugador que va a tener mala suerte el resto de su vida. Creo que es un futbolista para mí excepcional, un tremendo talento de cara a futuro. Pero es cierto que se ha perdido grandes momentos de su carrera cuando especialmente va agarrando ritmo, donde pues por X o Y razón, a veces que no tienen que ver directamente con su fútbol, se ha perdido muchos partidos y eso sí se tiene que catalogar como mala suerte. Ahora bien, yo no sé si se podría meter en el saco de los jugadores con mala suerte, porque para mí esos tienen que ser jugadores como Gareth Bale, como Arjen Robben, como Eden Hazard. Evidentemente, pues en el caso de Hazard tiene mucho que ver su mala preparación física y cierta falta de profesionalismo a la hora de cuidarse, pero es evidente que Valverde no está teniendo la mejor suerte del mundo para su fútbol y para los intereses de su carrera. Ahora bien, que esto vaya a prolongarse en el tiempo, esperemos que no, esperemos que simplemente sea una mala coincidencia de hechos desafortunados que ha tenido que sufrir el bueno de Fede, porque realmente nos estaríamos perdiendo de un pedazo de futbolista en caso de que su carrera se siga viendo condicionada por este tipo de eventos. La siguiente la hace nuestro amigo y habitual que está en absolutamente todos los videos de esta sección, por lo cual me indica que ve todas las preguntas y respuestas y hay que premiarlo metiéndolo siempre, y es Carlos Leal y dice hashtag Rafa Responde. Saludos Rafa, siempre muy educado saludando antes. Saludos Carlos. ¿El 4-3-3 es el esquema que más conviene para el equipo o más bien el más conveniente para la CMK? Pregunta interesante, una duda válida realmente, que creo que se llega a colación más últimamente por el hecho de que hay muchos futbolistas que pierden minutos por el hecho de que no encajan dentro de un 4-3-3, y es cierto que el 4-3-3 es indudablemente el esquema que más favorece a la CMK, pero también es un esquema que favorece mucho al fútbol ofensivo, porque no solo es tener un centro del campo limitado, sino es agregar un delantero extra, ¿no? Entonces creo que no tiene solo que ver con la CMK, pero que para un equipo que se caracteriza por tener extremos rápidos, extremos agresivos, y un delantero referencia como lo es Karim, que no solo es un delantero referencia, sino que es casi un falso 9, una especie de media punta, un delantero mucho más completo. Jugar con un 4-3-3 es muy complementario para la armonía del equipo. Al mismo tiempo es el esquema más simétrico entre el centro del campo y el ataque, lo cual permite potenciar
potenciar bastante esas virtudes. Es cierto que no es el único esquema que existe y hemos visto al Madrid jugar con muchos otros, y yo creo que se asentó tanto en el Madrid por el hecho de que para la CMK, teniendo esa tripleta de centrocampistas, es el mejor sin lugar a dudas, es con el que mejor juegan. Es cierto que también hay que entender que no todos los partidos se pueden plantear igual, pero creo que no tiene que ver solo con el centro del campo, sino tiene que ver también con el juego de extremos y con las piezas que encajan también a la perfección a nivel de delantera. No lo limitaría solo a un tema del centro del campo, pero tiene cierta razón lo que dices. La siguiente es de un tocayo, se llama Rafa Duque BJ, y nos dice hashtag Rafa responde: Rafa, ¿cómo ves desde el otro lado del charco las aficiones del Real Madrid y del Barça? ¿Son iguales que aquí en España, manejados por los medios de comunicación, más talibanes del estilo de juego los del Barça, diferentes clases sociales según qué equipo, más realistas para cumplir objetivos con los jugadores que tienen cada plantilla, o más soñadores? Un saludo desde Villalba, Madrid. Gracias por el trabajo que haces en tu canal. Rafa, muy interesante pregunta, realmente, que creo que vale la pena contestarla. A ver, es bastante similar en muchos aspectos. El tema mediático es aquí, en España y en todo el mundo, tristemente. El Barça ha hecho un gran trabajo comunicativo, un gran trabajo con prensa, como para poder hasta cierto punto obtener ese blindaje de la prensa, y mucho de lo que se consume tiene que ver con los medios de comunicación. Evidentemente son ellos quienes retransmiten los partidos, son ellos quienes manejan las narrativas, son ellos los que venden los mensajes que se quieren transmitir dentro del club, y evidentemente eso es igual aquí que allá. Te diría incluso un poco peor, porque al no haber una contraparte madridista, al no haber una noción o conocimiento de la historia del Real Madrid, de la historia del fútbol español, como por ejemplo se plasma muy bien en La Leyenda Blanca, la serie de Amazon Prime, creo que se maneja un poco peor incluso, pero sí hay una diferencia en cuanto a la estratificación social de las aficiones de los clubes. Aquí casi que no existe. Aquí es muy variado, hay de todo en ambos equipos, creo, por el hecho de que pues no está asociada la historia de un club a la historia de un grupo social muy específico, sino que aquí se conoce, de cualquier aficionado al fútbol conoce el Madrid y al Barça. Tengo la noción de que hay más barcelonismo que madridismo, y mucho tiene que ver con la incursión de Leo Messi y la mala narrativa que se vendió de Cristiano. Evidentemente, siempre que digo esto, salta mucha gente a decirme: no, en mi país hay más madridismo, en Cuba especialmente me dicen hay muchísimo más madridismo que barcelonismo, en Colombia también, en varios países de Latinoamérica puede haber más madridistas que barcelonistas, eso es cierto, pero creo que a nivel regional, a nivel Latinoamérica, no solo países puntualmente, creo que la región entera, el subcontinente latinoamericano, si le quieren decir así, es más barcelonista que madridista, y creo que mucho tiene que ver con eso, los medios de comunicación. O sea que el relato, señores y señores, existe en todo el mundo y no nos libramos de él. La siguiente pregunta la hace nuestro amigo Edgar Pérez y dice: hola Rafa, ¿qué posibilidades hay de que exista un preacuerdo con Mbappé como se hizo con Figo? Bueno, Edgar, pregunta interesante como siempre. Creo que no es el mismo contexto. Hay que entender que el hecho, el precontrato que se firmó entre Figo con Figo no fue entre Figo y el Real Madrid, fue entre Figo y Florentino Pérez, en aquel tiempo candidato a la presidencia del Madrid. A nivel institucional hay pues temas legales que impiden que se firmen ese tipo de acuerdos como se hizo. Lo que se cree que existe con Mbappé, y yo creo que sí lo hay, a pesar de que las informaciones indican lo contrario, yo no lo veo como un tema de periodismo, no lo veo como una información que yo tenga, sino como una sensación de la posibilidad de que exista una especie de acuerdo vinculante que simplemente hace saber que el Madrid al irse del PSG, el Mbappé al irse del PSG irá al Madrid. Esto sí me lo han comentado algunas voces bastante autorizadas, no estoy hablando de si son, me lo ha dicho gente que sabe de esto. Evidentemente esto no obliga a Mbappé a dejar el PSG en este momento e irse al Madrid, simplemente le vincula al club cuando termine su estadía en París. No es lo mismo que en el caso de Figo, y no creo que exista un precontrato, porque bueno, eso ya directamente hoy en día es ilegal, y mucha de la normativa de la UEFA, incluso las leyes en España, como la famosa ley Beckham en aquel momento, aunque no tenga nada que ver, se hicieron en torno a evitar las negociaciones de estrategas del nivel de Florentino Pérez, lo cual para mí es lamentable y simplemente habla del complejo de inferioridad que tiene el mundo del fútbol con respecto al Real Madrid. Y creo que casos como el precontrato que firmó Florentino Pérez como candidato a la presidencia del club
con Luis Figo en aquel día ya simplemente no existen y no creo que vuelvan a existir. Y la última es de un paisano, de un compatriota, dice, es de Jorge Canales y dice hashtag Rafa responde: hola Rafa, me da mucho orgullo que un paisano tenga un canal con tanta calidad. Muchas gracias. Sos un crack. Pregunta: ¿por qué crees que la liga salvadoreña es tan mala? ¿Falta de dinero o talento o qué? A ver, Jorge, esta es una pregunta interesante y aquí creo que las personas a las que no les interesa el fútbol salvadoreño pueden igual escuchar la respuesta, porque me parece interesante y relevante para entender por qué el fútbol latinoamericano en general ha quedado tan atrás del fútbol europeo, y es una mezcla de factores. No es falta de talento, porque el talento realmente no es un tema genético, no es un tema de en este país genéticamente hay mejores jugadores de fútbol porque nacen siendo mejores. El talento se forma en los primeros años y ahí es donde está el tema, en la formación y la profesionalización del deporte. En El Salvador, como en muchos países de Latinoamérica, no hay dinero, somos países pobres, somos países en condiciones de subdesarrollo, en vías de desarrollo nos dicen, pero yo que he estudiado este tema no me gusta decir en vías de desarrollo, prefiero decir países en subdesarrollo, que están intentando salir del subdesarrollo pero que no lo consiguen, y el fútbol es uno de los aspectos afectados por este tipo de problemas, como todos los demás aspectos en el mundo centroamericano y de Latinoamérica. O sea, somos países que nos quedamos atrás en todos los indicadores de desarrollo, de economía, de indicadores sociales, de salud, de todo, absolutamente todo, y el fútbol es parte de eso. Para formar talento natural no se necesita buena genética, el talento simplemente se trabaja desde las bases, y el fútbol base en El Salvador es básicamente inexistente. No hay un proceso de profesionalización formal, la infraestructura, hay problemas de infraestructura en los campos, en las escuelas de fútbol. Es muy complicado formar jugadores de nivel élite si no se entrena a nivel élite, y especialmente hay muy poco incentivo para que el talento que ha tenido la posibilidad de formarse en escuelas y academias privadas que tienen mejores condiciones vayan a decidir quedarse en el mundo del fútbol, porque evidentemente optan por una ruta profesional mucho más estable, donde van a poder tener mayor seguridad y dicen, bueno, me encanta el fútbol, soy muy bueno al fútbol, he ido a escuelas caras con la mejor infraestructura que puede existir en el país desde joven y me he convertido en un talento con potencial, pero al mismo tiempo digo, de fútbol en El Salvador no voy a vivir, del fútbol en Guatemala no voy a vivir, del fútbol en Honduras no voy a vivir, del fútbol en Panamá no voy a vivir, prefiero tener una carrera profesional y bueno, decir, el fútbol es un sueño que nunca se me dio. Así que es una mezcla de factores, pero especialmente creo que lo que señalas, la falta de dinero, es una de las grandes causas por las cuales el talento que existe en nuestros países no avanza y se estanca, y eso en toda Latinoamérica. Que a mí me hablen de que el fútbol latinoamericano a la fecha, el ver la Copa Libertadores o ver la Copa América es mejor que ver el fútbol europeo, es que simplemente se ha fumado algo que no es legal. O sea, lo que se ha fumado esa persona tiene que estar terminalmente prohibido por la ley, porque le hace pegar unas alucinaciones que qué te cuento. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que dejaron sus preguntas. Evidentemente no hubo muchas y casi que contesté casi todas las que me dejaron. Creo que solo hubo una que no pude contestar porque ya he hablado mucho de ese tema en otras preguntas y respuestas. Ya saben que si les ha gustado este video pueden apoyarnos dejándonos su like, activando la campanita de las notificaciones y suscribiéndose si es que todavía no lo están. Recuerden también que si quieren salir en el próximo preguntas y respuestas pueden hacerlo simplemente dejándonos sus preguntas bajo el hashtag Rafa Responde, y yo con todo gusto me tomaré el tiempo de leer todo lo que me dicen, todo lo que preguntan, y bueno, considerarlo para el video de la próxima semana. Como siempre les agradezco por dejarme un poquito de su tiempo libre. Muchísimas gracias de todo corazón por siempre estar ahí y nos vemos a la próxima.